A diario están atentando en contra de nuestros policías con carros bombas, con plan pistola, con emboscadas. En esta semana van 5 policías asesinados, 5. Y en esto, los comandantes operativos y de departamento tienen gran responsabilidad y culpa porque no toman medidas para salvaguardar la vida de los policías que están bajo su mando. Y lo peor de todo es que dan órdenes absurdas que ponen en riesgo extremo la vida del uniformado, en riesgo totalmente extremo. Como lo que ocurrió en Morales, Cauca, donde 3 policías fueron asesinados y acribillados. ¿Por qué? Porque los envían a una muerte segura. 1, sin armamento suficiente para poder defenderse. Y 2, 6 policías contra una cuadrilla de más de cientos de guerrilleros que ya los están esperando. Y estos sí pueden utilizar y los están esperando con armas de largo alcance, con bombas, con armamento prohibido por el derecho internacional humanitario. Y lo más preocupante de todo es que después de todos estos atentados, los comandantes siguen impartiendo órdenes irresponsables. Siguen estando 9 o menos policías en una estación y cuando tienen que dividirse para ir a 2 lugares, ¿cuántos quedan? En estaciones que en muchos casos están que se caen a pedazos y siguen prohibiéndoles cargar fusil. Y aquí me surge una pregunta para el comandante del Cauca, el J1. ¿No es usted el que debe responder por la vida de nuestros uniformados? ¿Por su seguridad? ¿Por qué no se ha aumentado el pie de fuerza? ¿Ya pidió apoyo a Ejército y a Fuerza Aérea? Pues creo que no, porque lo que estamos viendo es que nuestros policías siguen solos y desprotegidos. Y aquí les traigo un invitado y una pregunta para el abogado John Moreno. Si usted tuviera un familiar que estuviera en la policía y se encontrara en el dilema que cientos de policías se encuentran el día de hoy, en el dilema de si acatar una orden en la cual muy probablemente pierda su vida o incumplir esa orden y verse inmerso en problemas jurídicos, ¿usted qué le diría? Estos policías que se encuentran inmersos en esta situación tienen 3 opciones. Número 1, cumplen la orden y se arriesgan a perder la vida en el cumplimiento de la orden. Número 2, no cumplen la orden y se arriesgan a verse inmersos en un proceso disciplinario o penal militar. Y número 3, retirarse de la institución policial. Si ese policía fuera mi familiar, yo le recomendaría las 2 últimas opciones. Es decir, no cumpla la orden y defiéndase en un proceso disciplinario o penal militar. O la número 3, retírese de la policía. Primero la vida, ante todo, primero la vida. ¿Por qué yo le recomiendo al policía que no cumpla la orden y se defienda en un proceso disciplinario? Hablemoslo netamente desde el punto de vista disciplinario. ¿Cuál sería la responsabilidad de ese uniformado? Incumplir una orden legalmente impartida. Pero tendríamos que revisar el artículo 33 de la ley 2196 que habla de la orden ilegítima y hace referencia a cuando un comandante da una orden que vulnera derechos humanos. Y yo pregunto, ¿será que mandar a un policía o a varios policías, una unidad de menos de 10 policías, solo con pistolas, sin armamento largo, sin fusil, a una zona de orden público donde hay presencia de guerrilla, PACRIN, grupos al margen de la ley, de todas las denominaciones, donde seguramente esos policías no sobrevivirán, no es afectar los derechos humanos de esos uniformados? O sea, esos uniformados de la Policía Nacional pierden sus derechos por portar el uniforme, además teniendo en cuenta la connotación que tiene la Policía Nacional de prevención y no de operatividad. Fuerzas militares son operativas, la Policía Nacional es preventiva. Pregunto, ¿no se vulneran los derechos humanos de esos uniformados? En ese orden de ideas, esa orden de ese comandante es ilegítima y el parágrafo de ese artículo, del artículo 33, dice que el subalterno no está obligado a cumplir una orden ilegítima. Ahora bien, si lo analizamos desde el punto de vista del derecho penal militar, muchos pueden decir, pero ojo, es que si el policía no cumple con la orden, podría estar inmerso en una investigación por un delito de cobardía. Para que se cumpla la comisión de un delito de cobardía se tienen que cumplir 2 aspectos fundamentales. Número 1, que esté en combate, y número 2, que haya una acción directa del enemigo. En el ejemplo que estamos poniendo no se cumplen esas 2 condiciones. Simplemente existe la orden de un comandante caprichoso que le dice a unos uniformados que se dirijan a cierto lugar con armamento corto a exponer sus vidas y muy seguramente que los ataquen y no sobrevivan. En el momento en que se da la orden, no se cumplen esas 2 condiciones, no se está en combate y no hay una acción directa al enemigo, entonces no se configura el delito de cobardía. La otra opción que le sugiero a ese policía es que pida el retiro, pero con el retiro tiene un inconveniente y es que el retiro no se lo dan de manera inmediata.
tiene que esperar 4 o 6 meses, en ocasiones tiene que incluso interponer una acción de tutela para que le firmen la resolución de retiro. Entonces se sigue viendo abocado al cumplimiento de esas órdenes. Entonces la recomendación principal a los policías es que tomen una decisión en la que por encima de todo esté su vida. Por encima de todo esté su vida. Un proceso disciplinario lo sorteamos. Un retiro de la policía lo sorteamos. Prima la vida. Ahora bien, surge el interrogante: ¿qué responsabilidad tienen los comandantes en este tipo de casos donde los policías pierden la vida porque no les llegó apoyo, porque no tenían el armamento suficiente, etcétera, etcétera? El artículo 166 del Código Penal Militar colombiano habla de la omisión de apoyo especial. Es un delito tipificado en la norma penal militar y hace referencia a que si una unidad solicita apoyo y el encargado de gestionar ese apoyo no lo realiza, incurre en este delito. En estos casos se debe investigar, se debe establecer si existían los medios y el personal para que se apoyaran a estos policías, y si no se realizaron esas gestiones, obviamente que se está incurriendo en ese delito descrito en el artículo 166 y se debe sancionar a los responsables en estas investigaciones, lo que arroje las investigaciones. Un ejemplo: si había personal disponible, si había vehículos disponibles, si había grupos operativos disponibles para llevar a cabo ese apoyo a esas unidades que estaban siendo atacadas y no se realizó, pues se debe establecer la responsabilidad de los comandantes, hasta dónde son responsables por omitir ese apoyo especial del que habla el artículo 166 del Código Penal Militar colombiano.